Bueno, como veníamos hablando desde la clase anterior, el texto de Enfoques de Festemacher y Soltis, lo que tratan de desarrollar son al menos tres enfoques que den cuenta de esta parte del concepto de enseñanza que recién estamos empezando a transitar. Si entendemos que la enseñanza es un concepto que se realiza en la realidad, que tiene sus prácticas particulares, más aún delimitado en el campo de estudio de la didáctica, entonces nos encontramos con diferentes formas de llevarlos a cabo, diferentes modelos, y a esta característica estos autores la dieron por llamar enfoques, o sea, enfoques de la enseñanza es básicamente esta idea de que en principio la enseñanza es una actividad que se tiene su concreción en la realidad, por un lado, y por otro lado, que tiene diferentes formas de llevarse a cabo, no hay una sola forma. Lo que buscaron estos autores con el desarrollo de su obra fue, de alguna manera, ejemplificar, o sea, ponerle un nombre a esta cuestión y lo hicieron a partir de llevar adelante observaciones y clasificar esas observaciones que hicieron. O sea, la investigación que estos dos autores llevaron adelante hicieron cientos de observaciones, entre las cuales decidieron caracterizar al menos tres enfoques. Después hubieron otros autores que se dedicaron a inventar más enfoques, a describir más enfoques, enfoques que obtenían a partir de la observación. Y bueno, pero en el sentido, en un sentido más, digamos, más práctico, está bien que nosotros nos detengamos en tres de los enfoques que fueron descritos por estos autores. En principio, lo que les comentaba la clase anterior es que estos autores habían desarrollado para describir el concepto de enfoques una fórmula en principio, ¿no? O sea que estas dos cuestiones son importantes que nosotros tengamos en cuenta cuando vamos a hablar de los enfoques. En principio, que hay una fórmula, esta fórmula, decíamos, contiene la tríada, estos tres elementos que forman parte de la esencia, digamos, de la enseñanza, pero además tiene dos elementos más. Uno tiene que ver con dar cuenta que la enseñanza es una acción, o sea, lo que estamos diciendo es que el docente lleva adelante la enseñanza, enseña un contenido con determinados propósitos, ¿no? ¿A quiénes? A sus estudiantes. Entonces, cuando estos autores describen cada uno de los enfoques, siempre nos vamos a encontrar con que cada elemento de la fórmula va a estar ocupado por diferentes características, ¿sí? Vemos que conceptualmente lo que logran estos autores es dar cuenta de la diversidad y de la complejidad del concepto de enseñanza. Por ejemplo, si uno de los autores de los cuales, a partir de los cuales desarrollan Festemacher y Soltis, tiene que ver con el docente que llaman ejecutivo, ¿sí? Un docente ejecutivo, verán que en el capítulo 2, que se llama el enfoque ejecutivo, los autores van a describir algunas actividades o algunos hábitos de este docente
que se llama Barnes, me parece que era como nombre, y que tiene a cargo la materia, tiene a cargo la materia, a ver, en realidad está en el nivel primario, sí. Dice Elementary School. Pero hay una característica que tiene que ver no tanto con el contenido, sino con cómo el docente lleva adelante sus prácticas educativas, y tiene que ver, por ejemplo, con la selección del contenido, de los recursos a ser enseñados, que desde su propuesta este docente considera que tienen lógica para que los estudiantes también puedan encontrar esta lógica según su forma de ver el contenido de las materias que da. Además es importante que haya la presencia de evaluaciones, que son evaluaciones diagnósticas a partir de las cuales este docente logra saber si hay algún contenido que tiene que ser reforzado bueno. Pero son pequeñas evaluaciones que tienen que están cerca entre sí con respecto al tiempo, y que le sirven al docente para poder saber a ver en qué momento del aprendizaje están y si tiene que encauzar determinada cuestión. Y mencionaba recién que la cuestión del tiempo es un elemento importantísimo para este docente, porque en principio una de las formas que lo llaman estos autores al docente ejecutivo, al enfoque ejecutivo, es que es un gerente del tiempo. Es muy importante, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Por supuesto, y además a cada uno de los enfoques los autores los relacionan con una corriente de pensamiento en particular, y al pobre Barnes lo van a comparar con el conductismo. Verán que el texto también tiene una intencionalidad, no es que pretende ser neutral, ¿no? O sea, con la descripción del docente ejecutivo y al relacionarlo con el conductismo, de alguna manera están dejando a esta característica, a este tipo de docente, como una modalidad de la cual no están de acuerdo, digamos, ¿no? De la cual, como es, en comparación con los otros dos docentes, sus objetivos son más bien con respecto al aprendizaje mecanicista, ¿no? O sea, si el docente ejecutivo tiene la idea de que si actúa de determinada manera va a tener la respuesta que él espera por parte de los estudiantes. Y según los autores, este enfoque, como los otros dos, son enfoques exitosos, y esta definición es importante porque el éxito en la educación tiene mucho que ver con el logro de objetivos. O sea, los tres docentes logran sus objetivos, lo cual no quiere decir que esos objetivos sean los mismos para los tres. Veremos que cuando hablamos de propósitos en el texto de Fürstenmacher y Soltis, estamos hablando de lo que los docentes pretenden de sus estudiantes. Esto, aclaro, puede generar una confusión, porque cuando nosotros hablamos de propósitos, en realidad, propósitos en didáctica, es cuando decimos qué es lo que el docente lleva adelante para lograr los objetivos. Y los objetivos es lo que los docentes pretenden que sus estudiantes logren, ¿sí? Entonces acá puede generarse una confusión porque quizás estos autores no distinguen entre objetivos y propósitos, y hablan de propósitos de manera genérica, ¿sí?
pero en realidad cuando los docentes, cuando los autores, Frertemag y Soltis, están hablando de propósitos en el texto, en realidad lo que están hablando es de objetivos. O sea, un buen docente para estos autores es quien logra sus objetivos. Y sus objetivos es lo que los docentes pretenden de sus estudiantes. Y decía, antes de hacer toda esta aclaración, que los objetivos difieren de enfoque en enfoque. En cambio, cuando los autores hablan de el enfoque terapeuta, que es el segundo de los enfoques, hablan de una docente que, por ejemplo, tienen una perspectiva diferente con respecto a sus estudiantes. Por ejemplo, en el capítulo 1 van a ver que el título o el subtítulo es Educar personas y habla de los autores, las presentaciones que hicieron son de Barnes, Kwon y Umbras, los tres enfoques que están hablando. O sea, que aquí está la definición con respecto a un buen docente. Sí, los docentes, estos docentes son buenos docentes porque los tres logran sus objetivos, aunque sea de diferente manera. Con respecto al enfoque terapeuta, me corté en algún momento, pero estaba hablando del enfoque terapeuta. Con respecto al enfoque terapeuta, en principio lo que vamos a encontrar es que una nueva característica, a diferencia del enfoque ejecutivo, es que la docente tiene en principio una prioridad que tiene que ver con mostrarles a sus estudiantes el contenido de su materia a partir de las necesidades de sus estudiantes. O sea, en principio la docente identifica cuáles son esas necesidades, se interactúa con los estudiantes, se interesa por las vivencias de estos estudiantes, de sus estudiantes, y a partir de esa caracterización es como la docente construye las estrategias y los recursos para enseñar su contenido. Aquí hay una diferencia con respecto al enfoque ejecutivo porque hay un interés por parte del enfoque terapeuta con respecto a sus estudiantes. O sea, verán que en el texto los autores relacionan a este enfoque con la aparición de las teorías psicológicas, de la psicología moderna, digamos, ¿no? La aparición del psicoanálisis y otros, el posicionamiento humanista de la psicología. Y esta característica, por ejemplo, puede estar relacionada con el paidocentrismo. O sea, a partir de esta influencia de las diferentes teorías psicológicas modernas, es como el sujeto cobra una característica novedosa con respecto al pensamiento educativo, que cobra una actividad que antes no tenía. O sea, de pasar de ser un sujeto pasivo, donde habría una persona que carece de conocimientos, a una persona que es activa, que puede actuar frente a una propuesta educativa y además que siempre viene con saberes previos, o sea, son saberes o experiencias que lo caracterizan con respecto a otras personas, ¿no? Entonces, estos elementos que aportan a la educación, al pensamiento educativo, son también recursos que facilitan tanto la enseñanza como el aprendizaje. Y el enfoque terapeuta del que hablan estos autores es una buena representación con respecto a esta idea que se va incorporando en la educación. Y después tenemos al enfoque liberador, que el enfoque liberador está representado por un docente de historia, Umbras, y lo que buscan los autores es ilustrar la perspectiva liberadora
que puede tener digamos, la actividad docente, ¿sí? Lo que se describe en este enfoque tiene que ver con que, fijémonos que por ahí podemos caracterizar al enfoque ejecutivo como centrado en el contenido, digamos, ¿no? O sea, o el tiempo que lleva enseñar determinado contenido. Si nosotros miramos el enfoque terapeuta, quizás la prioridad el enfoque terapeuta, un docente enfocado de esta manera, puede estar relacionado con el sujeto que aprende, ¿sí? O sea, para poder trabajar el contenido, primero tenemos que comprender al sujeto que está aprendiendo. Y si nosotros miramos al enfoque liberador, que también tiene digamos, una importancia con respecto a lo que puede aportar el contenido al estudiante, pero favoreciendo quizás una mirada crítica con respecto, o sea, para que el contenido pueda ser abordado por los estudiantes en el enfoque liberador, tiene que haber una mirada crítica con respecto a la forma de ver el mundo en los estudiantes. El ejemplo que muestran los autores, el enfoque liberador lo que está tratando de transmitir no es solamente un contenido, sino una manera una manera de ser con respecto al contenido. O sea, el ejemplo del historiador que quiere enseñar al estudiante a ver la historia como la ve un historiador, ¿no? Además del aprendizaje del contenido, también hay virtudes y hay virtudes tanto morales como intelectuales que se transmiten junto al contenido. Entonces, aquí vemos quizás una mirada un poco más moderna con respecto a la enseñanza. O sea, la enseñanza trae consigo, la enseñanza de un continuo trae consigo otros elementos que a veces pueden mantenerse de forma oculta, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablemos del texto de Inés Dulce, que ahora hablamos en otro video más, estamos hablando de que hay un currículum que está a la vista, que aparentemente se muestra completo a la vista, pero hay otros elementos que se mantienen ocultos. Y estos elementos ocultos tienen que ver con las formas en las cuales actúa un docente, una institución educativa o la sociedad con respecto a la perspectiva en la cual transmitamos ese contenido. Lo que sucede con el docente del enfoque liberador es que estas cuestiones, o sea, trata de no mantenerlas ocultas, sino que deliberadamente enseña determinadas virtudes, busca que sus estudiantes las aprendan como si fueran parte del contenido, ¿sí? O sea, da cuenta de este elemento que muchas veces en algunas expresiones se mantienen ocultas. Pero bueno, esta es una relación que estoy haciendo yo, porque si nosotros hablamos de currículum oculto, en realidad nosotros podemos hacer visibles algunos elementos del currículum oculto, pero siempre va a haber algún elemento del currículum oculto que se mantendrá de esa manera oculto, porque de alguna manera nosotros, que somos los que actuamos en representación al concepto de la enseñanza, no podemos concientizar absolutamente todos nuestros actos ni todos nuestros gestos. O sea, hay elementos que siempre se van a mantener ocultos. Por más que hagamos el esfuerzo de concientizarlos y de, digamos, generar un intercambio con respecto a esto.
pero en cierta manera el enfoque liberador da cuenta de algunos elementos que en otros enfoques se mantendrían ocultos o se mantendrían negados, digamos. O sea, por ejemplo, me imagino que un enfoque ejecutivo negaría la existencia de determinado posicionamiento con respecto al contenido, ¿no? En cambio, el docente liberador dice, no, yo me posiciono desde este lugar y trato de motivar a mis estudiantes a que vean el contenido desde este lugar, desde el cual yo me posiciono, ¿no? De alguna manera estaría eso expresado en sus prácticas. Hasta aquí vamos con enfoques, vamos a ver si luego lo iremos intercalando en nuevos elementos, pero vamos a hablar ahora un poquito, vamos a hacer unos 5 o 10 minutitos del texto de Inés Dussel sobre currículum.